se estremezca ante la majestad de Jesús. Él vino como un cordero. Él vino como un cordero. Él vino como un redentor. Él volverá a gobernar, el león de Judá. Él vino como un cordero. Él vino como un redentor. Él volverá. Señor, anhelamos ver tu reino aquí. Aquí y ahora anhelamos ver tu reino. Anhelamos ver tu reino. Anhelamos ver tu reino. Y Señor, que cuando vos vengas nos encuentres amándote. Se estremezca ante la majestad de Jesús y que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús y que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús y que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad.
que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Él vino como un cordero, Él vino como un cordero, Él vino como un redentor. Él volverá a gobernar, el león de Judá. Él vino como un cordero, Él vino como un redentor. Él volverá. Señor, anhelamos ver tu reino aquí. Aquí y ahora anhelamos ver tu reino. Anhelamos ver tu reino. Anhelamos ver tu reino. Y Señor, que cuando vos vengas nos encuentres amándote. Se estremezca ante la majestad de Jesús y que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús y que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús y que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad. Bienvenidos a Levántate y Resplandece. El día de hoy estamos aquí con el pastor Jorge Ramírez, que nos visita desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Pastor, bienvenido. A la orden, estamos aquí. Aquí estamos pues con todo, bueno, muy contentos primeramente de que ustedes estén aquí con nosotros. Estamos muy agradecidos porque nos estén sintonizando. Te invitamos a que te sumes a esta transmisión, que nos compartas tus dudas, tus comentarios ahí en las redes. El pastor va a estar hablándonos acerca de lo que es la madurez, aprovechando todo este momento que estamos viviendo como iglesia, nuestro aniversario. Y pues el día de hoy quiero primeramente pues recordarte
Nuestros teléfonos en cabina son es el siguiente: 55 81 93 53. Y te recordamos también que nos puedes encontrar en las redes sociales, ya sea como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y también en Spotify nos puedes escuchar como Leeds MX. Y pues bueno, sin más que decir, pues Pastor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, es una bendición estar aquí. Y cuando hablamos de la madurez tiene que ver con hay muchas definiciones, hay muchas cosas que podemos hablar. Cuando hablamos de madurez, es una coherencia de vida, son muchas experiencias que pasamos a través de la vida. Y cuando nos referimos a la madurez, estamos hablando de una experiencia de a través de muchos años, que no solamente se vive, sino se experimenta y hay cambios. Porque podemos llevar una vida y podemos tener muchos años, pero sin experiencia, sin madurez. Entonces, cuando hablamos de madurez, estamos hablando de una coherencia de vida, que lo que decimos, hacemos. Las experiencias que hemos pasado no han pasado, se han quedado. Y esas nos llevan a ser personas íntegras, personas de confianza. Y es por eso que es tan importante hablar acerca de la madurez de la persona, de la madurez en una iglesia, la madurez en un liderazgo. Qué importante, dijo algo muy cierto. Las experiencias, las experiencias que uno va adquiriendo conforme va pasando los años, ya sea en el ministerio o en cualquier ámbito de la vida, creo que no nada más son experiencias que se quedan ahí, ¿verdad? Sino que todo nos suma, todo aporta, siempre y cuando lo tomemos con la madurez que requiere. Todo eso nos va a poder catapultar hacia un estado de madurez cada vez más firme. Pastor, y dijo también algo muy importante: no importan los años, ¿verdad? Porque hay personas tal vez que podemos ver niños o adolescentes o jóvenes muy maduros, ¿no? Es correcto, porque la madurez no solamente es a través de los años, sino también un joven puede ser maduro, un niño puede ser maduro. ¿Por qué? Porque la experiencia que ha pasado, la ha vivido, ha pasado la prueba, y podemos decir que son niños maduros o niños que han pasado por una experiencia, han aprendido de ella y han sacado provecho de ella. Así es, creo que todos nosotros, pues sin lugar a dudas, hemos experimentado situaciones complicadas, complejas, difíciles, hemos enfrentado procesos complicados que sin esos procesos, pues no estuviéramos en una madurez, ¿verdad? Creo que Dios siempre nos lleva y siempre utiliza esas circunstancias para que sus hijos puedan, pues, permanecer, puedan crecer, puedan ser maduros, porque quisiera leer, si me lo permiten, lo que dice Efesios capítulo 4, verso 13. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es correcto, es un versículo muy utilizado para hablar acerca de la madurez. Y ampliando un poquito más acerca de ese versículo y poder juntarlo con lo que tenemos pensado compartir acerca de lo que es la madurez, yo lo relaciono mucho con las sendas antiguas. La Biblia menciona que una persona madura no se anda en caminos nuevos en el sentido de la modernidad de la vida, sino que una persona madura sigue las sendas antiguas que Jesucristo, que Dios mismo en el Antiguo Testamento decía en su palabra. Dice Jeremías capítulo 6 en el verso 16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. Entonces, una persona madura que quiere vivirla en su vida, en la iglesia, en el liderazgo, en el trabajo, en cualquier área de la vida, tiene que voltear hacia atrás y ver qué ha dejado la vida antes, cuáles son los caminos antes que se transitaron para poderlos nosotros aprender, vivir y así poder llevar una vida correcta. Nosotros podemos ver
de acuerdo a la Biblia, que hay caminos del mundo. La Escritura dice: porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. La Escritura nos dice que hay caminos del mundo. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos del hombre, pero también la Biblia nos habla que hay los caminos de Dios. Y esos caminos de Dios son las sendas antiguas, por las sendas donde han transitado los hombres de Dios, que más adelantito vamos a ver cuáles fueron algunos de ellos. Sí, creo que también Dios siempre va marcando la pauta, los tiempos, ¿verdad? Creo que Dios siempre va estableciendo, siempre va proveyendo a su pueblo, a sus hijos. Lo podemos ver, como lo acaba de comentar el pastor, a lo largo de la Escritura. Podemos ver cómo Él siempre propiciaba esos eventos, esos escenarios, con la finalidad de que pues su pueblo, en este caso, pudiese tener una madurez pues más firme, más real, más palpable, ¿verdad? Creo que me atrevo a decir que en el corazón de Dios está que todos sus hijos, que todo su pueblo pueda llegar a experimentar esa madurez, ¿verdad? Es correcto porque de acuerdo a lo que estamos diciendo, uno se pregunta: ¿cuál es el verdadero camino que hay que seguir? ¿Cuál es la vida que uno debe de seguir? Hemos hablado que hay caminos del mundo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero cuando hablamos acerca de las sendas antiguas que leímos hace unos segundos, de los caminos antiguos, nos hemos de preguntar ¿por qué le llama sendas antiguas? Porque mucha gente también le llama caminos antiguos. Mucha gente se pregunta y dice: bueno, no hay que vivir los tiempos pasados, esos ya pasaron, hay que vivir los tiempos de ahorita. A lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de las sendas antiguas, de los caminos antiguos, son de las experiencias que pasaron los grandes hombres de Dios, con los milagros, con las cosas que Dios hizo con ellos, y son las cosas que nosotros tenemos que recapitular, poder agarrar la Biblia y decir cuáles fueron los caminos que transitó Abraham, que transitó Noé, que transitó Daniel, los caminos que transitó Ruth, Noemí, Samuel. Y uno dice: bueno, esos tiempos son pasados, ahora estamos en el 2024. Ya no hay que mirar hacia atrás. En este aspecto sí tenemos que mirar atrás, porque la misma Biblia lo dice: paraos en los caminos y preguntad cómo han vivido los hombres en esos caminos. Y cuando hay la respuesta, Dios dice: hay que andar en él. Y más adelantito vamos a ver por qué Dios nos dice que transitemos en las sendas antiguas, que son sendas de madurez, sendas de experiencia que transitaron los hombres que ya mencionamos y muchos más. Son los caminos que debemos de seguir, y después vamos a hablar si hay alguna bendición en transitar en esos caminos, ¿o qué? Sí. Es importante lo que menciona, ya que me ponía a pensar ahorita que lo escuchaba, pastor. Muchas veces creemos que los caminos antiguos, por así decirlo, las viejas estrategias o los viejos moldes ya no son tan necesarios, ¿verdad? Pudiésemos pensar, pero a la luz de la palabra de Dios podemos ver que el Señor le demanda a su pueblo que pregunten, ¿verdad? Que pregunten cuáles eran esos caminos, cómo es que vivió, como bien lo dice pastor, aquellos hombres de Dios que pudieron alcanzar ese nivel de madurez, y que hoy, traducido a nuestro tiempo, pues poder nosotros también preguntarle puedes preguntar tal vez a tu líder, a tu pastor, a gente que ha recorrido un camino, una milla más que tú, porque te puede enseñar, te puede aportar mucho a tu vida. No es que tú mires al pasado, sino que todo ese camino ya recorrido, toda esa madurez y esa experiencia que Dios les ha permitido tener, pues nos puede sumar, ¿verdad? Es correcto. Cuando hablamos de las sendas antiguas, estamos hablando de la senda de fe que transitaron estos hombres. Ellos caminaron aproximadamente 1300 años en esas sendas de fe. Estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de caminos que fueron transitados con la fe.
Yo puedo resumir en el pensamiento que tengo de que las sendas antiguas son los caminos de fe, los caminos por donde caminó, en este caso, Abraham. Caminó con la experiencia que le dio después de que Dios lo probó con su hijo. En el caso de Moisés, las sendas antiguas son los caminos bien trazados por los hombres de fe, donde pasaron por las pruebas, donde pasaron por las situaciones que les llevaron a madurar. Nadie nace siendo maduro. La madurez es la experiencia de las pruebas que hemos pasado, la enseñanza que nos dejan las pruebas, y es cuando esas cosas se quedan en nuestra vida, y es cuando se dice que somos maduros. Porque cuando pasa una experiencia decimos, ya la viví, me tropecé, me levanté, y cuando vuelvo a ver esa prueba, me tengo que levantar porque aprendí de esa caída, aprendí de esa experiencia. Entonces estamos hablando de las sendas cuando hablamos de la regla de vida en el decálogo. Las sendas antiguas que nos llevan a la madurez que Dios quiere que vivamos son sendas de la palabra, son sendas de fe, son sendas de la palabra. Los caminos antiguos no son aburridos. A veces los jóvenes dicen, papá, tú ya viviste la vida, abuelo, tú ya viviste la vida, ahora déjame vivir la vida nueva. A veces se escucha hablar caminos nuevos, pero en esta vida dice el libro de Eclesiastés que todos pasamos por las mismas pruebas. Todos en algún momento dado pasamos por lo que ellos vivieron. Pero siempre recordemos que las sendas antiguas son sendas de madurez, sendas que ya pasaron los antiguos hombres de fe, mujeres de fe, y que tenemos que ver esos caminos, esas experiencias que vivieron, para que nosotros podamos aprender de ellos y poder ser gente que ha vivido las sendas antiguas en el 2024. Qué bendición, la verdad, que podamos también aprovechar, ¿verdad? Porque siempre va a haber personas que pues llevan un camino más recorrido que nosotros, pero algo que me queda muy grabado es que las sendas antiguas son caminos de fe, no son caminos extraños. Las sendas antiguas son caminos que ya se recorrieron, son como, me puedo imaginar señalamientos. Las personas que llevan un grado de madurez mayor, pues nos pueden dar dirección, es como un GPS, ya no vas a ciegas, y a veces nos comportamos, me atrevo a decir, incluso, pues bueno, todos somos jóvenes, decía el pastor algo muy cierto, ¿verdad? A veces los jóvenes dicen, pues déjame vivir, ¿verdad? Ya yo quiero experimentar, ya son otros tiempos, ya es otra vida, ya son otras ideas, pero pues Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y eso es muy valioso saberlo, porque esas mismas sendas antiguas siguen funcionando, siguen operando, siguen dando los mismos resultados que les dieron a esos hombres que se atrevieron a andar en esos caminos de fe. Correcto, ahorita se me viene al pensamiento en cuestión de la juventud y también de la experiencia que se ha recorrido en las sendas antiguas, cuando aquel hombre llegó al reino y le preguntaron que si podía disminuir lo que había hecho su padre. Y dice la Escritura que fue a preguntarle a los ancianos, aquellos ancianos que habían recorrido las sendas antiguas, la experiencia de la fe, la experiencia de la palabra. Pero dice la Escritura que este hombre no hizo caso de la experiencia de esos hombres de sendas antiguas, sino que fue a sus amigos y les preguntó cómo debían de tratar. Obviamente estos amigos de él le dieron un mal ejemplo, y empezamos a ver más adelante en el contexto de la historia cómo el reino se dividió, cómo el reino se vino abajo por seguir un consejo equivocado de caminos de esos jóvenes que no habían experimentado. Ahora, las sendas antiguas no son sendas pasadas de moda, no son sendas que ya no podemos voltear atrás o caminar en ellas y decir, ya son caminos que no me reditúa nada nuevo. De hecho, hay una expresión en el Nuevo Testamento cuando Jesús dijo, sabéis el camino. Les estaba hablando acerca de las experiencias que estaban pasando esos grandes hombres de Dios que no podían desviarse del camino, sabían cuál era el camino que se debía de seguir. Quiero hacerles una pregunta a aquellos que nos están escuchando y viendo, y es muy interesante. Dice, muéstrenme en qué se basaban los patriarcas, los profetas, los apóstoles,
los padres, los reformadores, ¿de dónde obtuvieron su buena fama? ¿Cómo dejaron huella en el mundo? Déjenme decirles que son las experiencias que ellos escucharon y vieron a través de los antepasados. Por eso vemos grandes hombres de Dios que fueron grandes por lo que se les dijo. La Escritura nos dice desde el libro de Deuteronomio que los padres les tenían que decir a sus hijos lo que Dios había hecho, los milagros, todo lo que Dios había hecho, y eso se transmitía oral. Por eso les pregunto, ¿por qué los grandes reformadores, los grandes hombres de avivamiento, los grandes pastores que levantaron grandes iglesias y que las siguen levantando, no es de la noche a la mañana? Es el legado de las sendas antiguas, de los caminos de fe, de los caminos de la palabra, de la experiencia que ellos han pasado. Así es que las sendas antiguas no han pasado de moda. Las sendas antiguas siguen vigentes porque son sendas de fe, son sendas de la palabra. Así es, qué importante es que en ese proceso de madurez uno pueda también, como bien decía el pastor, transmitir oralmente a las generaciones que nos van siguiendo, ¿verdad? Porque la iglesia sigue creciendo, pero la iglesia también necesita ver la experiencia de los pastores, de la gente que ha caminado, y algo que decía muy cierto es eso, ¿no? El Señor en un principio manda a su pueblo a decirle, pues esto transmítanlo a sus hijos, esto cuenten las maravillas que yo he hecho con ustedes, y eso se va transmitiendo de generación a generación, porque no es algo que ya pasó, no es algo que esté antiguo, no es algo que ya haya sido como cualquier teléfono, como cualquier aparato electrónico descontinuado. La palabra de Dios, en el tiempo que la puedas percibir, es tan actual, es tan viva, es tan eficaz que puede funcionar. Bien decía el pastor, ¿qué hicieron aquellos hombres? Lanzó la pregunta, ¿verdad? A todos los que nos están viendo. ¿Qué hicieron aquellos hombres? ¿Cómo obtuvieron esa madurez? ¿Cómo alcanzaron esa lucidez para que pudieran ellos hacer lo que hicieron? Podemos mencionar infinidad de nombres, pero es muy importante que hay un factor, ¿verdad? Me atrevo a decir que hay algo en cada uno de ellos, y que todos pudieron voltear atrás en el buen sentido y mirar por dónde caminaron aquellos hombres que vemos en las Escrituras. Claro que sí. Yo creo que es muy amplio, es muy importante hablar de todo esto, porque yo estuve investigando acerca de todo esto y me preguntaba cuál es el beneficio o qué gana uno conseguir la enseñanza de un padre, la enseñanza de Dios. ¿Qué gana uno con escuchar a las generaciones pasadas? Y yo estuve investigando de que había una familia que decidió hacer la voluntad de Dios. Le enseñó a sus hijos, le enseñó a sus nietos, y pasaron por muchísimas generaciones. Y esa generación, cuando se hizo el experimento, se hizo el recordatorio, todas aquellas personas que habían seguido el consejo de sus papás, las sendas antiguas, vemos muchas bendiciones. Una de ellas es de que esas generaciones no se enfermaban. Esas generaciones eran prósperas. Esas generaciones nunca se divorciaron. En esas generaciones encontraban prosperidad. Y hay muchas otras cosas que dijeron estas personas, pero nosotros nos damos cuenta que cuando uno sigue los caminos de Dios, cuando uno sigue el consejo de los papás, el consejo de la fe, el consejo de la palabra, uno empieza a madurar, uno empieza a traer a nuestro presente lo que los antiguos vivieron, y sus experiencias llenas de bendición, llenas de fruto, empezaron a ver grandes cosechas. Y eso nos lleva a ver que los caminos de las sendas antiguas son necesarias para este tiempo. Mucha gente que nos está viendo pueden ser niños, pueden ser jóvenes, algunos antiguos. Y yo les hago una pregunta, entre otras muchas que les puedo hacer comparando lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la mejor música que hemos escuchado en la vida? ¿Cuál es la mejor época de la música?
¿No fueron los 60s o los 70s? ¿O qué tal la música de los 80s? Creo que hicieron época, 60, 70 y 80. Pero ya no podemos decir la música del 2000 o del 2010 o del 2020. Estamos hablando que marcaron diferencia en lo secular. Quiere decir que las sendas antiguas marcan la diferencia. Y lo que vivimos hoy, en muchos años va a ser el pasado. Si nosotros queremos ser personas maduras, como cristianos, como familias, como empresarios, como líderes, tenemos que voltear hacia atrás y ver qué les hizo ser exitosos. Voltear hacia atrás y preguntar cómo vivieron, cómo le hicieron para poder llegar a ser famosos o exitosos. Y las sendas antiguas, los consejos antiguos, las cosas que sembraron y cosecharon, les llegaron a traer mucha bendición. A lo mejor los creyentes de este tiempo no pueden imaginarse cómo se caminaba por esas sendas en aquel tiempo. A veces no se conoce el camino. Por eso hay que preguntar a la gente de hoy que ha caminado esos caminos, que nos diga cuáles son. Hay que preguntar a los pastores, hay que preguntarle a los hermanos líderes que ya llevan tiempo de vida y decirles, ¿cómo viviste tu fe? ¿Cómo llegaste a tener un matrimonio estable hoy? Eres líder de hace 20, 30, 40 años, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo tus hijos siguen tus caminos? Y la respuesta de ellos es, seguí el consejo antiguo de la palabra, seguí los consejos viejos de la palabra del Señor. De hecho, las sendas antiguas son los caminos transitados por Enoc. De hecho, la Biblia dice que Dios se llevó a Enoc porque llevaba una vida tan bien que no era digno de estar aquí. Caminó tan fiel a Dios, amó tanto a Dios, sirvió tanto a Dios, que Dios dijo, caray, necesita ya estar conmigo. Este pueblo no te merece, este tiempo no te merece. Y yo le hago una pregunta, ¿no le gustaría vivir los caminos de Enoc? Los caminos de Abraham, los caminos de la fe, donde a veces nosotros, por más que vivamos, por más que experimentemos en carne propia muchas cosas, no nos va a bastar la vida para experimentar tantas cosas. Por eso tenemos que preguntarle a la gente del ayer, ¿cómo han vivido para nosotros ponerla en práctica y recibir tantas bendiciones? Y a lo mejor lo que nosotros pudimos experimentar en 20, 30 años, con el consejo de ellos, pueden ser en meses o en un par de años. Totalmente de acuerdo. Creo que nadie que ha alcanzado el éxito empresarial en cualquier ámbito, me atrevo a decir que nadie de aquellas personajes que han alcanzado la cúspide del éxito, han tenido algún negocio, se me ocurre, exitoso, han mirado siempre hacia el frente. Casi la mayoría, como dice el pastor, han tenido que detenerse un poco y preguntar a gente que lo intentó como ellos, que pasó, que anduvo los caminos que ellos quieren andar, y tuvo que preguntar. Tan sencillo como es que a lo mejor tú vas a una ciudad, a un pueblo, y te encuentras extraviado, y pues para poder ubicarte normalmente pues preguntas. Si no tienes acceso a internet, si no tienes otra cosa de la que valerte para ubicarte, pues preguntas. Y me hace mucha referencia eso, porque cuando uno se siente extraviado, porque a veces así es la vida, ¿verdad? Te sientes extraviado, no sabes, nos parece que es muy difícil, tal vez te parece que es muy difícil ser padre, ser líder, no sé, pero ¿por qué no te detienes un momento y le preguntas a la gente que ya han dado esos caminos? Ese camino que estás andando no es nuevo, alguien ya lo anduvo, alguien ya lo recorrió y puede aportar, puede sumar a tu vida con consejos maravillosos que te van a bendecir en el área en la que tú te estés desarrollando. Claro que sí. Algo que me llama mucho la atención en esto, porque cuando hablamos de sendas antiguas puede parecer algo fuera de este mundo, fuera de lo normal, algo ya pasado, algo que ya no es, que no deja buenos dividendos. La palabra del Señor nos dice en el versículo que leímos al inicio: paraos en los caminos, mirad, preguntad cuál es el buen camino, andad por él. Pero ahí está la bendición.
hallaréis descanso para vuestras almas. Creo que todos nosotros necesitamos tener descanso en el alma. Cuando hablamos de descanso en el alma, es sanidad del alma. Es poder ser ministrados en nuestra alma y poder hallar la plenitud de la paz, la plenitud de la felicidad. Porque la madurez tiene que ver con un descanso en el alma. La madurez tiene que ver con que nosotros hemos experimentado sanidad del alma. Hay mucha agitación en el día de hoy, en el presente, donde nosotros podemos ver a tanta gente que piensa que el vivir la vida solamente es trabajar. Número 2, trabajar. Y número 3, trabajar. Descuidamos a la familia, descuidamos nuestra persona, nos estresamos, nos enfermamos y no hay descanso en nuestra alma. Pensamos que cuando hablamos de descanso al alma estamos hablando de descansar físicamente. Podemos sentarnos en el sillón, en el reposé de la cama, pero no hay un descanso en el alma. Queremos llevarles a ver que la madurez tiene que ver con una experiencia de sanidad del alma. La madurez tiene que ver con situaciones de que hemos vivido y que hemos tomado el consejo correcto de la palabra de Dios, acordándome del libro de Isaías, donde él habla acerca de vendad a los quebrantados de corazón, sanad a los enfermos. Está hablando en todo ese versículo, en todo ese capítulo, acerca de un problema en el alma y que encontramos nuestra sanidad en Dios. Entonces, cuando una persona haya descanso en su alma, es porque ha tenido un proceso de sanidad, de pedir perdón, de no guardar rencor, y eso es madurez. La sanidad del alma, el descanso en nuestra alma, habla de una persona que está madurando en su vida, poniendo orden en su vida. Hoy nos encontramos que mucha gente no tiene sanidad en su alma. Podemos hablar de gente que tiene 20, 30, 40, 50 años de casado, 60, 70 años de edad, pero que todavía guarda rencor, todavía no sabe perdonar, todavía no olvida cosas. Puede ser que una dama llegue a decir: mi esposo hace 20 años se le olvidó mi cumpleaños. Oiga, ya pasaron 20 años. Quiere decir que todavía hay un recordatorio que le está afectando. Y estamos hablando de que esa persona, a pesar de que lleva tantos años de casada, a pesar de que lleva cierto grado de edad, todavía tiene inmadurez. ¿Cómo? A través de su situación del alma. Y yo quiero invitarle a cada uno de ustedes, hermanos de la iglesia, o si usted está conociendo del Señor, que si quiere que su vida sea feliz, placentera, hallar descanso, quitar el estrés, la ansiedad, la fatiga, se acerque a su líder, a su supervisor, a su pastor y pida sesiones de ayuda en su alma. Y le garantizo que usted va a empezar a encontrar descanso en su alma, va a saber perdonar, va a sentirse más ligero, va a encontrar felicidad a su vida. Y déjeme decirle, está usted en proceso de ser una persona más madura, porque las cosas viejas están pasando. He aquí todas son hechas nuevas. Le invito a que se acerque a las personas que están viviendo las sendas antiguas, que han pasado por esos procesos de madurez, que les ha costado, porque esto no es nada fácil, pero han llegado a ser personas que han demostrado madurez porque han encontrado descanso para su alma. Así es, creo que es, como bien lo dice Pastor, la importancia de poder alcanzar la madurez. Justamente la enseñanza de estas semanas era esa. Una persona no puede dar fruto si primero no madura, ¿verdad? Y es justo lo que usted hablaba. No puedes tú tener una madurez si no tienes una sanidad del alma. Por eso, y la importancia de lo que bien menciona el pastor,
pregunta, acude a la gente. Hay gente que te va a ayudar. Ahí tienes un pastor, tienes un líder. Y si no, recuerda que Levántate y Resplandece siempre está disponible. Si puedes mandar un mensaje, puedes llamarnos. Y siempre va a haber alguien que está dispuesto a escucharte. La importancia no nada más es que madures por madurar, sino que podamos crecer juntos, podamos madurar juntos, pero a través de todas esas experiencias poder también dar un fruto, el fruto que Dios quiere que demos. Y qué importantísimo, pastor, es todo esto que nos está comentando, toda la enseñanza que hemos recibido acerca de la madurez, porque es un tema muy extenso, ¿verdad? Definitivamente la madurez no se aprende ni se vive en una enseñanza, ni en 2, ni en 3, ni en 4 enseñanzas, ni en un seminario, ni en varios años. Es toda una vida. Es una vida que se vive, que se aprovecha y se aprende de ella. Hay algo que también quiero comentarles, algo muy interesante, de que nosotros no podemos espiritualmente decir que estamos bien cuando nuestra alma no está bien. No podemos nosotros decir, estoy lleno del Espíritu, leo la palabra de Dios, me congrego en una célula, me congrego en una iglesia, oro, ayuno, leo la Biblia, pero emocionalmente estar mal. Y eso nos lleva a entender que no podemos espiritualmente decir que estamos bien si tenemos un problema con el hermano, si no podemos perdonar, si tenemos estrés crónico, depresión crónica. Podemos decir, tengo la bendición del Señor, estoy lleno del Espíritu, pero cuando introducimos nuestra vida al alma, vemos pues que no estamos tan bien, porque el alma está afectada. Quiere decir que la madurez es una coherencia de vida espiritual con la vida emocional. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor. Quiere decir que no todo el que diga estoy bien, significa que estoy bien. Entonces, ¿cómo podemos determinar si una persona está bien? No por lo que dice, sino por cómo vive. Podemos decir, ¿cómo puedo determinar que esta persona tiene madurez? En su coherencia de vida, en su sanidad del alma. Lo podemos ver cuando la persona ha pasado por momentos en que lo que dice la palabra lo evidencia la vida emocional. Este es algo que yo continuamente determino de acuerdo a lo que estamos hablando en la palabra, que si yo soy una persona madura, no lo puedo ser solamente por decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hubo sanidades. ¿Y qué dijo Dios? No te conozco. Entonces la madurez no solamente es en el hacer, es en el ser. Ese es algo muy interesante cuando hablamos de la madurez. Podemos decir muchas cosas. Yo puedo decir que soy el presidente de la nación. Yo puedo decir tantas cosas. Pero lo que yo diga no determino lo que soy, sino lo que yo vivo. Así es, totalmente. No nada más se trata de hacer o de decir, sino que la madurez no se dice, no se habla, sino que también se vive. Y como bien decía el pastor, no es un proceso de una sesión, no es un proceso de una predicación, de unos minutos, sino de toda una vida, ¿verdad? Porque aún la gente que ya tiene un camino recorrido sigue aprendiendo, sigue madurando con la finalidad, como cualquier otro fruto, árbol, llámese así, necesita crecer, necesita madurar, necesita ser podado, necesita tener un proceso, un tiempo para seguir dando fruto. Y creo que Dios siempre nos da, como lo dice su palabra, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Como bien dice el pastor, no es nada más un momento de decir ya soy maduro y lo puedo decir,
y puedo hablar, pero tu carácter, tu forma, tu temperamento, aquí se conjuga mucho con lo que bien decía el pastor, ¿verdad? Por sus frutos los van a conocer. El Señor Jesús no se complicó mucho al decir, pues bueno, ¿quieres saber quién me sigue y quién no? Mira cómo es, mira sus frutos, y esa es como que el parteaguas, la línea, el filtro que todo hijo de Dios tiene para saber qué tan maduro o qué tan inmaduro es. Claro que sí, lo que se leyó hace ratito en la Escritura, hablando acerca de la madurez, creo que uno de los propósitos en el cristianismo, en el liderazgo, en la vida, es de que nosotros podamos llegar a ser maduros, porque cuando se madura, estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, estamos poniendo en práctica los hechos. Cuando estamos siendo maduros en una iglesia, la iglesia crece. Si nosotros nos vamos a la Biblia, en la iglesia de Corinto, que era una iglesia grande en número, era una iglesia donde manifestaba los dones, una iglesia donde se ven muchas características, pero era una iglesia inmadura. En los primeros capítulos veíamos cómo había unas personas que se peleaban. Algunas personas decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos ver en la iglesia de Corinto que había muchos problemas. ¿Y por qué había problemas? Por la inmadurez. La inmadurez lleva a tener muchos problemas a las células, al liderazgo. Creo que si nosotros, de acuerdo a lo poquito que estamos hablando de la madurez, somos líderes maduros, habrá menos problemas en las células, seremos menos conflictivos, porque la madurez nos lleva a cambios, la madurez nos lleva a dar fruto, la madurez nos lleva a no dañar al hermano, a ser prudente con las palabras, la madurez nos lleva a tener mucho cuidado con lo que decimos. Y cuando nosotros cerramos la boca, somos personas maduras. Dice la Escritura, el necio cuando calla es tenido por sabio. Y si nosotros utilizamos la madurez en las Escrituras de lo que estamos hablando, hay menos problemas en las células. A veces las células no se biparten por situaciones de inmadurez. Pero bueno, yo espero que podamos nosotros vivir la fe, vivir la palabra, ser personas maduras, y ganancia es que la célula va a crecer. Creo que los pastores, los ancianos, los supervisores, los coordinadores siempre están en la búsqueda de personas maduras. Y vuelvo a repetir, el poder dar un curso de madurez, un curso de liderazgo, no hace personas maduras. Pero sí es importante ver que la iglesia se fija en la gente madura. La misma palabra dice, no pongamos a un neófito. La palabra neófito es un brote nuevo, es una persona recién, es una persona que todavía no ha experimentado madurez. Mi consejo, si usted me está escuchando y es líder, es supervisor, es coordinador, y la célula está creciendo por la gracia de Dios y están haciendo un buen trabajo como líderes, y no tenemos a la persona madura e idónea para tomar las riendas de la nueva célula de la que se está bipartiendo para hacer una nueva célula, mejor esperemos un poco de tiempo, porque si ponemos a esa persona que no ha alcanzado un grado de madurez, va a traer problemas a la célula. La madurez requiere de tiempo, la madurez requiere de experiencia, la madurez es la vivencia en la palabra de Dios. Qué importantísimo es esto que nos está compartiendo el pastor, porque a la hora de tomar decisiones me puedo imaginar, pues digo, el pastor sabe de este tema, a la hora de levantar un líder, ¿verdad? Porque a veces por inmadurez o por prontitud o por urgencia se levantan líderes o se toman decisiones que no se deben de tomar en tiempo y en forma, y pues resultan un problema. Entonces creo que hablar de madurez también es hablar de tiempos. Como bien decía el pastor, no solamente se trata de
me atrevo a decir, pastor, con lo que nos está comentando, no solamente es madurez para uno mismo, sino también para el entorno en el que te rodea, la actividad que sea que realices, cuando tú actúas con madurez, cuando eres prudente, como bien dice usted, con tus palabras, con tus actos, cuando sabes dirigirte a la gente, cuando sabes en qué momento levantas un líder, en qué momento detienes este proceso, sabes, actúas con madurez, reflejas madurez en cada uno de tus actos, en cada una de tus decisiones, eso también suma al reino, ¿verdad? Porque usted lo sabe perfectamente, pastor, creo que se requiere de decisiones estratégicas, puntuales, cuando se trata también de liderazgo, ¿verdad? Con madurez. Claro que sí. La madurez no solamente es un beneficio personal, la madurez afecta a los que nos rodean. Es decir, si yo soy maduro como persona y estoy casado, esa madurez va a bendecir a la esposa, va a bendecir a los hijos. Si somos buenos líderes en nuestro trabajo, nuestra madurez va a repercutir positivamente en la bendición de la empresa, del trabajo. Si somos maduros como líderes, va a ganar la bipartición, vamos a ganar nuevos líderes, la iglesia va a crecer, la iglesia va a madurar. Por eso, cuando hablamos de madurez, es un tema tan amplio que si nosotros lo estamos desmenuzando, simplemente vamos a decir madurez igual a bendiciones, madurez igual a multiplicación, madurez igual a ser buenos mentores. Por eso creo que continuamente debemos de estar hablando de la madurez y gracias a Dios que este es el año de la madurez. Estamos hablando de la madurez y yo creo que es muy importante que antes de terminar el año cerremos con broche de oro y podamos todavía exprimir muchas cosas acerca de la madurez y que el siguiente año que haya otro lema, no se nos olvide que la iglesia depende de su bendición de las personas maduras. Así es, qué importante consejo. Nos gustaría mucho que nos compartieras ahí en los comentarios qué es lo que te está pareciendo este programa y es una bendición realmente hablar de la madurez porque pues nos podemos dar cuenta que a la luz de la palabra de Dios pues podemos mirar que el Señor nos acompaña en ese proceso de madurez. No, tampoco es un proceso que va a ser de la noche a la mañana, pero siempre debe de haber disposición y sobre todo algo muy importante que dijo el pastor es que la madurez no solamente es un beneficio para ti, sino es un beneficio para los que te rodean, para las personas que lidereas, para tu casa, para tus hijos, para tu esposa primeramente. Cuando alcanzamos y cuando entramos en ese proceso de madurez, cuando nos dejamos moldear, cuando permitimos a Dios que Él trabaje con nuestro carácter, que nos lleve a un nuevo nivel de madurez, entonces podemos ser de bendición para otras personas. Y tú que nos estás escuchando, queremos invitarte a hacer una oración que nos va a acompañar el pastor. Queremos invitarte a que pues no solamente es un programa más, sino que queremos que este mensaje pueda tocar tu corazón, pero más allá de lo que se diga aquí, queremos que tú puedas tener una experiencia personal con Dios, con tu Creador, y así poder conocerle, así poder experimentar su amor. Pastor. Claro que sí. Si usted nos está escuchando, nos está viendo, está pasando este podcast y usted no conoce a Jesucristo o quiere conocer a Jesucristo, quiere cambiar de vida, quiere hacer de su vida algo diferente, déjeme hacer una oración por usted. Sea sincero en esta oración y abra su corazón a Dios. Cierre sus ojos y diga, usted que me está escuchando y que necesita de Dios, dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona lo que yo he hecho. Tú has venido a este mundo a morir por nosotros y eso me incluye a mí. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte que me perdones. Quiero aceptar el sacrificio que hiciste en la cruz. Quiero vivir diferente. Acéptame como tu hijo. Y ayúdame de aquí en adelante a vivir una vida diferente. Ahora déjeme orar por usted. Señor, quiero pedirte por la persona que hizo esta oración. Quiero pedirte que le lleves a una nueva vida, a una vida de felicidad, de bendición, donde estaremos siguiendo tus caminos, donde estaremos experimentando tus propósitos, tus promesas.
Quiero pedirte que toques, Señor, a la persona y que esa persona camine por los caminos que tú caminaste. Si tiene un problema de salud, sánale. Si tiene un problema emocional, sánale. Porque su vida espiritual, al aceptarte, ha sido restaurada. Escribe su nombre en el libro de la vida y que de aquí en adelante lo lleves a grandes cosas que tienes preparado para él y para ella. Amén. Ver tu belleza inigualable es todo lo que quiero, es todo lo que quiero. Verte reinar con tu amada novia es todo lo que quiero, es todo lo que quiero. El cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus Aquí pies. tienes tu casa y familia, te esperamos otra El vez. cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Tienes tu casa y familia, te esperamos. Hermoso Dios, glorioso Dios, maravilloso, Cristo te amo. Hermoso Dios, glorioso Dios, maravilloso, Cristo te amo. Ver tu belleza inigualable es todo lo que quiero, es todo lo que quiero. Verte reinar con tu amada novia es todo lo que quiero, es todo lo que quiero. El cielo es tu trono y la tierra el estrado de Aquí tienes tu casa y familia, te esperamos otra El vez. cielo es tu trono y la tierra el estrado de Aquí tus pies. tienes tu casa y familia, te esperamos. Muy bien, pues estamos de vuelta y tú que hiciste esta oración queremos primeramente decirte que no estás solo, que Dios ya escuchó, ya atendió tu petición, no es una casualidad que hayas hecho esta oración y quiero recordarte la dirección y los teléfonos de la iglesia. Estamos en Prolongación Tlahuicas número 15 y el teléfono de la iglesia para que te puedas comunicar con nosotros es el 55 55 81 99 53. Recuerda que nos puedes contactar a través de Facebook, de cualquier plataforma, red social y pues estamos para servirte. Tú que hiciste esta oración, pues bienvenido. Es un privilegio que estés aquí con nosotros, a toda la gente que también nos está mirando. Y pues bueno, Pastor Jorge, algo con lo que quiera culminar, ya estamos llegando al final de este programa. Quisiera terminar con 2 versículos de la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y he experimentado a través de los años que he estado sirviendo a Dios que a veces leer un versículo de la Biblia es más efectivo que un consejo humano. No que el consejo humano sea malo o no sea efectivo, pero hay más poder en las palabras de la Biblia. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Deuteronomio 32:7. Acuérdate de los tiempos antiguos,
Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Las sendas antiguas, las sendas de fe, las sendas de la palabra, los caminos por donde transitaron los grandes hombres y mujeres de Dios, nos llevan a la madurez. Creo que una iglesia, un liderazgo, una familia o una persona será maduro en su vida cuando pregunte cuáles son los caminos que hay que seguir. Y la Biblia no lo dice. Y cuando usted sigue esos caminos, es una persona madura, porque está obedeciendo la palabra, los designios de Dios. Quiero agradecerles a todos por su atención y esperemos que sigan escuchando y viendo los podcasts que van a edificar su fe, van a edificar su vida. Pues muchas gracias, pastor. Como bien lo dice, te invitamos. Recuerda que estamos todos los miércoles y domingos, miércoles 8 de la noche y domingos 8 de la mañana. Levántate y resplandece. Y quiero recordarte nuevamente, nuestras redes sociales como Leeds MX y también nuestros horarios de servicio. Los días domingo iniciamos, con 3 servicios. El primero inicia 8 de la mañana, el segundo 11 de la mañana y el tercer servicio inicia a las 2 de la tarde. Pues bueno, de esta manera llegamos al final de este programa. Nos dio mucho gusto que nos acompañaran, que estuvieran aquí desglosando este tema tan importante, tan edificante para nuestras vidas. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ti. Compártelo, recuerda que estamos aquí todos los miércoles y domingos como Levántate y Resplandece. Y pues bueno, llegamos al final de este programa, pastor. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Alan Segura, el pastor Jorge Ramírez, y fue una bendición estar en este programa. Levántate y resplandece. Otra vez yo me vacío.